¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo 18 de mayo. Una de ellas, la violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y desgraciadamente en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra, colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. Yo escucho a esta señora y no dejo de escuchar a Irene Montero. Su gobierno no iba a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. Esto es previo a las elecciones autonómicas del 23. La tercera, el aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ello. No se va a retroceder ni un milímetro. Le falta lo de nos dejamos la piel, nos dejaremos la piel en que no se retroceda ni un milímetro. Le falta levantar el puñito y lo de no pasarán. Dice que ella decía que no se iba a retroceder en... tercer punto importante, el aborto. El aborto. No vamos a retroceder ni un milímetro en los derechos conquistados por la mujer. Yo no sé si esta señora sabe cómo se practica un aborto. Hay varias formas de practicar un aborto. Una es con un bisturí, te introducen un bisturí y te trituran básicamente a la criatura. Otra es con una especie de aspirador. Te meten un tubito y te succionan al bicho. Imagino que para ti, querida, será un bicho lo que hay ahí dentro. Una especie de... como si fuera un herpes, ¿no? Tú crees que te extraen el herpes. Una bacteria, no sé qué imagináis que hay ahí dentro cuando te practican un aborto. Cuando veáis lo del PIN de la Agenda 2030, pensad que no solamente la Agenda 2030 habla del campo y del no tendrás nada y serás feliz. La Agenda 2030 habla de muchas cosas. Y yo ya os he dicho que deberíais entrar a internet y dedicarle un ratito. Os preparáis un café y os ponéis a leer lo que dice la Agenda 2030 sobre diversos temas que afectan a todos los ámbitos de tu vida. Pero respecto al ámbito del aborto, os pongo un poco en contexto, para que entendáis de dónde viene todo esto y para que podáis comprender por qué María Guardiola, cuando habla del aborto, dice que no va a ceder ni un milímetro en la conquista de derechos de las mujeres. Esta señora que veis aquí, tan mona, es Margaret Sanger. Margaret Sanger, por ser mujer, pues era un ser de luz. Ya no está entre nosotros. Margaret Sanger es la fundadora de Planned Parenthood. A lo mejor habéis escuchado alguna conferencia de Agustín Laje o de César Vidal hablando de Planned Parenthood. Planned Parenthood. Planned Parenthood tiene más clínicas abortivas. Es una cadena de clínicas abortivas. Tiene más establecimientos Planned Parenthood que McDonald's, para que te hagas una idea. Para que entiendas que el tema del aborto también es un negocio. Pero las raíces de todo el discurso del aborto no vienen de ahora. Vienen de lejos y te voy a explicar rápidamente, no me voy a meter mucho en faena, pero para que puedas tener más contexto a partir de ahora cuando escuches hablar del aborto y por qué se habla del aborto como si fuera un derecho para la mujer, que entiendas de dónde nace esto y cómo se refería uno antiguamente al tema del aborto, qué era lo que querían reivindicar con el aborto, porque al principio esta señora el aborto lo contempla como una forma de eugenesia. La raíz del aborto en su primera fase es eugenésica. Eugenésica. El nacionalsocialismo tuvo raíces eugenésicas. Eugenésicas. Los espartanos, cuando veis la peli de 300 y Leónidas sale de pequeño, te explican cómo llegó Leónidas a convertirse en lo que es. Pues sale Leónidas que le lanzan al monte 7 días, ¿no? Si no recuerdo mal. Tienes que estar 7 días tú en el monte buscándote la vida, que le aparece un bicharraco y lo tiene que matar con una lanza y todo. Porque si no sobrevivías, pues es que no eras apto. No eras apto. Pero ¿qué pasa? Que después del nacionalsocialismo, pues ya no pueden seguir diciendo... Cuando ya el nacionalsocialismo ha mostrado sus cartas y te ha explicado que había unos seres superiores a otros seres y tiene tan mala propaganda... y te dicen que han muerto 6 millones de judíos y los campos de exterminio y todo esto, pues entonces ya no pueden seguir diciendo que se busca una raza superior. Tienen que cambiarte el discurso, básicamente. Pero antes de cambiarlo, Margaret Sanger decía cosas como estas.
El control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. Claro, imagínate, cuando termina la Segunda Guerra Mundial no te pueden estar hablando de esto. Entonces hay que cambiar el discurso. Y el discurso del aborto comienza a reivindicarse desde otro lugar, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Pues seguro que te suena este señor. John D. Rockefeller, la familia Rockefeller, David Rockefeller, John D. Rockefeller. Rockefeller conoce a Margaret Sanger y dice, oye, me mola tu rollo, Margaret, me gusta, voy a poner dinerito, te voy a financiar tu proyecto. Pero él también entiende que no pueden seguir diciendo que es un tema eugenésico, que no pueden seguir diciendo debemos dejar nacer solamente a los más aptos. Entonces el ángulo nuevo es el ángulo económico. Lo que te dicen es que si hay muchísimas personas, si hay sobrepoblación, hay más pobreza. Lo hacen por el bien de tu economía. Primer ángulo, eugenésico, y cuando la gente dice ya no me voy a tragar la eugenesia porque me suena muy feo, lo que te dicen es que lo van a hacer, van a provocar que haya unas leyes abortivas por el bien de tu economía. Y después de todo, en esta amable historia, yo no sé si todo esto lo conoce María Guardiola, a lo mejor ella simplemente repite consignas. Pero estaría bien que lo conociera y está muy bien que vosotros conozcáis un poco de dónde viene todo el asunto. Después en esta amable historia aparece un señor que se llama Lyndon Johnson. Lyndon Johnson fue presidente de los Estados Unidos y él decía algo que pone un poco la piel de gallina si se entiende. Actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. Básicamente lo que quiere decir es que es más barato ayudar a los pobres evitando que se reproduzcan que sacándolos de la pobreza. Vamos, que inviertas €1 en un condón y así luego pues te vas a evitar muchísimos gastos. En 1966 aparece otra vez Rockefeller III. Y Rockefeller III empieza a decir algo que vamos arrastrando con esto de ponernos objetivos de desarrollo para una fecha determinada y por lo que sea nunca se consigue llegar a esos objetivos en la fecha. Y entonces Rockefeller comienza a decir que si los países quieren llegar a conseguir los objetivos económicos en las fechas previstas, tienen que empezar a hacer que disminuya su crecimiento poblacional. ¿Te suena? Lo de si queremos llegar a los objetivos de desarrollo para X fecha, para 2030, por ejemplo, hay que empezar a hacer que disminuyan ciertas cosas, hay que empezar a hacer que disminuyan los pedos de las vacas. Si está todo inventado. En 1967 Gran Bretaña legaliza el aborto y en 1968 un señor llamado Robert McNamara, un pedazo de pez gordo, un funcionario de los Estados Unidos, llega a la presidencia del Banco Mundial. Y desde la presidencia del Banco Mundial dice algo bastante interesante. Os presento a Robert McNamara. Y Robert McNamara afirmaba lo siguiente. El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y bienestar social de nuestros Estados miembros. Aquí es como venir al presente. Te vas al pasado, escarbas en el pasado y dices, coño, si todo esto me suena un montón, si está pasando todo esto ahora. No es que esté pasando todo esto ahora también, es que lleva pasando mucho tiempo. En 1968, Lyndon Johnson, el señor de antes, el presidente, el que decía lo de los $5 y lo de los $100, que era mejor invertir en que no nacieran niños que invertir en erradicar la pobreza una vez nazcan, lo que revela ante el Congreso de los Estados Unidos es que había incrementado en un 160% desde 1963 el dinero destinado a control poblacional. Entonces aparece este señor tan majo que a lo mejor os suena por un caso llamado Watergate. ¿Os suena el Watergate? El Watergate, de ahí ha salido lo del Qatargate, el Barçagate, el Negreiragate o todos los gates que le queráis poner. En aquel momento no estaban muy avispados, pero seguramente que algunos hubiera inventado el Bárcenas-gate, el Sánchez-gate, podríamos llamarlo. Richard Nixon dice que está muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas presidido por John D. Rockefeller III. Le pedía al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, ¿os suena AID? ¿Os suena USAID? ¿Os suena, no? Pues antes de USAID estaba AID. Dar alta prioridad a la planificación familiar y de población.
Planificación familiar y de población, está muy bien que te digan voy a planificar tu jardín. ¿Cómo lo planificamos? ¿Vamos a poner unos setos allí? ¿O vamos a llamar a algún tipo que tenga estas dotes de Eduardo Manos Tijeras para que me haga unos bonitos muñequitos con los setos? No. Vamos a planificar tu jardín, pero vamos a planificarlo de manera que haya cosas que no haya que planificar porque vamos a arrancar un montón de hierbas y de flores. Pero eso no es planificar, sí es planificar. Vamos a planificar lo que crece y lo que no crece. No es que planifiquemos con lo que crece, es que vamos a decidir a qué le vamos a permitir crecer. De la misma manera, no similarmente, de la misma manera le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpos de Paz y a la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. ¿De qué está hablando Nixon con el asunto de planificar el jardín? Pues ya no está hablando solamente de planificar el jardín de Estados Unidos, sino de la planificación del jardín en países extranjeros. Es decir, del control poblacional en países extranjeros. Así que cuando veáis todo este asunto, todo este rollito, o a María Guardiola con aborto legal y los derechos de la mujer y todo el asunto, recordad que esto es la superficie, esto es la zanahoria. Es como cuando te ponen la bandera LGTBI. La bandera LGTBI o la bandera trans y todo eso no es... Alguno decía ayer por Twitter, nos da igual cómo folléis. Qué pesados con que tengamos que saber cómo folláis. Y yo decía, a ver, si lo menos importante de todo es eso, si los que portan la bandera no entienden lo que están portando, si lo interesante o lo preocupante es lo que hay detrás de la bandera. La bandera no es que queramos o que quieran que sepamos cómo follan o no follan o cómo se aman o se dejan de amar, que ese es el discurso tan cursi y tan absurdo, tan vulgar, que le ponen a los que la portan para que la porten. Lo que no quieren es que te puedas amar con libertad. ¡Ah! No me dejan amar, pero eso no puede ser bueno, tiene que ser malo. Si no me dejan amar y amar es bueno, es que no son buenos ellos. Pero el asunto de la banderita, y creo que lo comentaba el otro día aquí o en el canal secundario, es que tú, viviendo en Matalascañas, puedas sentirte mucho más cercano a alguien de Massachusetts si porta la misma bandera que tú. Y alguien de Massachusetts no va a portar la bandera de Matalascañas, es decir, no va a portar la bandera española. Pero a lo mejor alguien de Massachusetts sí porta la bandera LGTBI, con lo cual tú te desarraigas de Matalascañas, pero encuentras arraigo, mayor arraigo, en Massachusetts. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que tiene la misma bandera que tú. Poderes fácticos, ¿no? También lo estáis escuchando, los poderes fácticos, los poderes fácticos, los poderes fácticos. Pues el que porta la banderita a lo mejor te dice que le dejes amar como él quiera y que él tiene libertad para acostarse con quien quiera, pero el que está arriba, al que está arriba le importa un carajo. A Ursula von der Leyen, que ha puesto la bandera trans en la Unión Europea, en un edificio público, en un edificio que representa en principio a todos los Estados miembros, y ha puesto esa bandera ahí, no está preocupado de que tú y que yo sepamos cómo follan esta gente, cómo folla esta gente. Es otro asunto. Es el tema de que no haya soberanía nacional y es el tema de que es una mala idea que en Europa haya distintas sensibilidades nacionales. Es mejor que todo sea una cosa. Y una cosa es un poder supranacional llamado, pues, como tú lo quieras llamar. ¿Tú no ves que en la manifestación de Colón, la buena, la del trifachito, consiguieron que ningún partido llevara banderitas del partido, pero sí aparecieron señoritos con la bandera LGTB? Incluso estando en la derecha, si quieres seguir con el asunto de la derecha y de la izquierda, incluso estando, digamos, con los soberanistas, algunos piensan que hacen un gran favor al partido en cuestión porque es una forma de decir, bueno, si convoca Vox o convoca el PP o convoca el partido que sea y yo aparezco con la banderita y suelen decir que estos son homófobos, le hago un favor al partido. Y los poderes fácticos se frotan las manos porque dicen, mira qué bien, incluso entre partidos potencialmente o presuntamente soberanistas, cuando convocan concentraciones o manifestaciones y la consigna es no llevar ninguna bandera con la que se identifique ningún partido, aparecen estos con la bandera LGTBI porque piensan que le hacen un favor a esos partidos, porque así blanquean su homofobia, aunque no la tengan. En 1972, María Guardiola, en 1972 se publica el informe Rockefeller. Y este señor, entre otras cosas, dice lo siguiente: creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud maternofilial. Salud maternofilial. El aborto es salud maternofilial. Si el aborto es salud, lo de los metamensajes.
Si el aborto es salud, entonces estar embarazada es... María, si el aborto es salud, estar embarazada es enfermedad, ¿no? Y ya pasamos al tercer estado. El tercer estado es el estado sanitario. Primer estado, eugenésico, eso no se puede aceptar después. Segundo estado, el económico. Y tercer estado, el sanitario y de derechos. ¿Por qué se cae el primero? Porque la eugenesia ya no estaba bien vista. ¿Por qué se cae el segundo? Como esto no sirve, como el discurso no sirve, por eso cuando algunos comentan lo de que el relato es de cursis, hablar del relato es de cursis, yo siempre digo, desde mi punto de vista, que se equivocan, porque el relato es súper importante. El primer relato para el aborto se cae porque la eugenesia empieza a verse mal porque se identifica con los nazis. Entonces dicen, ya no podemos decir esto. Vamos al segundo relato, para seguir sosteniendo lo mismo que queríamos sostener con el primero, que es el aborto. ¿Qué vamos a decir? Que si tienes muchísima población vas a ser más pobre, que la gente se asuste y que digan, oye, yo no quiero ser pobre. Está bien, empecemos a abortar a tu hijo de vecino, para que seamos más ricos. En 1974 se reúnen en Bucarest y proponen empezar a cuidar los jardines del tercer mundo. Entonces, cuando tú estás en el tercer mundo y unos tipos se reúnen en Bucarest para decir que van a empezar a implementar el control poblacional en países tercermundistas, porque claro, si estás en el tercer mundo además, esta gente no recicla, no tienen medios, hay que darles muchas ayudas, nos cuesta mucho dinero a los demás mantener tanta gente en el tercer mundo. Pero ¿qué pasa? Que esos se rebelan porque dicen que es discriminación racial, con lo cual tampoco les sirve el segundo relato. Y tienen que cambiar de relato. Y en ese relato entra el tema sanitario y de derechos. ¿Y qué te dice entonces este señor y toda su tropa? Todo lo que te hemos contado previamente para sostener el aborto, eso no sirve. Lo que sirve ahora es esto. Lo que sirve es cuestión sanitaria y de derechos. La eugenesia era una cosa oscura y apelar a tu miedo por el tema de que fueras pobre, vemos que tampoco, porque algunos se rebelan y dicen que queremos hacer pues unas cosas raciales un poco feas, que queremos empezar a controlar la población de países tercermundistas, no la nuestra. ¿Te suena? Como Ursula von der Leyen, que ya tiene 7 hijos, pero te dice que tú puedes. Mejor no tengas hijos, que eso cuesta mucho dinero y además te da muchos dolores de cabeza y noches sin dormir. Y aquí se meten en una cosa muy chunga, porque empiezan a decir que hay que apuntar hacia el principio básico ético de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Solo los deseados. Los no deseados, no. Por eso estamos con el tema de, oye, ¿hasta qué semana se puede? Oye, ¿y si después me arrepiento? Oye, ¿y si después tengo una depresión post-embarazo? ¿Puede ser que haya alguna ley que me permita pensármelo una vez, lo traigo al mundo y digo, uff, madre mía, lo que llora esto es que me está causando demasiado estrés? ¿Puede ser que yo estuviera enajenada durante el embarazo y ahora tengo claridad y me doy cuenta de que el niño no es deseado? Pues esa es la premisa hacia la que nos pedían que apuntáramos. Y la premisa hacia la que nos piden que apuntemos ahora. Y María, hago hincapié en un par de puntos, me salto unos cuantos capítulos de toda la historia porque luego está el informe Kissinger y todo lo demás, pero vamos a ver qué tiene un poquito por ahí detrás lo de la Agenda 2030, que imagino que no lo sabéis y por eso lleváis el pin. Por ejemplo, sabéis que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos que le llaman ODS, 17 ODS. ¿Qué es ODS? Objetivo de Desarrollo Sostenible. Uno, por ejemplo, es el punto número 5 que tiene varias metas. La meta 5.6 consiste en asegurar el acceso universal a la salud sexual, ¿veis? Salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional, en fin. Sabéis que estos nombres tan largos para que tú básicamente no tengas ni idea de lo que te están diciendo, pero lo que te están diciendo es legalicemos en todas las latitudes el aborto, por el amor de Dios. Objetivo 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, me encanta lo de planificar tu familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 4.7. De aquí a 2030, Margallo, el Evangelio. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, no está mal escrito, está así redactado, y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. ¿Os ha quedado claro que es para el desarrollo sostenible? ¿O no? Imagino que el que lo estaba redactando ha pensado, oye, repito muchas veces lo de sostenible, ¿no? Van a pensar que soy imbécil. No, no, no.
Tú ponlo todo el rato, porque como son imbéciles los que lo van a leer, o más bien, como ni siquiera lo van a leer, al que le dé la pena de leerlo dirá, ah, bueno, si es para desarrollo sostenible, debe de ser bueno. Hay que enseñar a los niños una cultura de paz y no violencia. ¿Veis? Una cultura de paz y no violencia con la Agenda 2030, mientras con la otra agenda, que es la de puertas abiertas al islamismo, te vienen unos sujetos que no tienen una cultura de paz y no violencia, precisamente, sino todo lo contrario. Y además, una ciudadanía mundial. Margallo. Está bien, ¿eh? Esas palabras, Laje habla mucho de esto, son las palabras talismán. Las palabras talismán son esas de las que te plagan los discursos o los textos. Aquí se les ha ido un poco la cabeza, porque sostenible ya llego a sentir náuseas. Si me llega a decir sostenible una vez más, me quito yo la sostenibilidad, pero a la vida. El arraigo a la vida se me va. Sostenible, 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 sostenible. Las infancias, el cuidado a las infancias, el cuidado, el cuidado, el cuidado, el cuidado. La sororidad es una palabra talismán. Palabras talismán por todas partes, para que uno lo lea y diga, joder, si es que, tío, suena muy bien, ¿cómo no lo voy a querer? ¿Y en qué discurso estamos ahora? Primer discurso, primera fase del discurso, eugenésico. Segunda parte, económico. Tercera parte, sanitario y de derechos. Cuarta parte, pues hombre, cuarta parte, el de la mujer libre, los derechos de la mujer, ¿veis? Los derechos de la mujer, los derechos de la mujer, y si a María Guardiola le tiras más de la lengua, te va a decir que la mujer empoderada, que la mujer tiene derecho a poder decidir sobre su cuerpo porque eso le da una autonomía. Cuarto discurso, la liberación y la autorrealización. Tú te puedes liberar de la vida que traes dentro, porque tú tienes derechos. El niño que está ahí no tiene ningún derecho. No sé si alguien le pregunta al niño si está dispuesto a ver cómo se le acerca un bisturí para triturarlo o cómo se le acerca un tubito para succionarlo. Creo que nadie se lo pregunta al niño. Creo que nadie se lo consulta. Si es una niña, tampoco. Porque hermana yo sí te creo, y hermana y sororidad, y las mujeres tienen derechos, pero si lo que tienes dentro es una niñita, con sus deditos, tampoco le preguntan a la niñita, tampoco hay una excepción. Que al menos diríamos, bueno, la mitad de la población se salva. La que va a ser abortada se salva porque son niñas. Y a esas no las succionan. Y a esas no las trituran con un bisturí. Pero por lo que sea, tampoco. Y entonces entramos en toda esta propaganda con la que nos están bombardeando sobre el aborto. Aparece Miley Cyrus, por ejemplo, hay un sinfín de campañas. De mujeres empoderadas mirando hacia el horizonte. ¿Debería traer esta vida? Te asesoramos para que tú sepas si deberías traer esta vida al mundo. Aparece Miley Cyrus con todo lo que supone, con toda la repercusión que tiene, con una tarta en la que pone abortion is healthcare. El aborto es salud. Y como decía antes, si el aborto es salud, el embarazo es una enfermedad. Yo no quiero estar enferma. Abórtenme entonces lo que tengo dentro. Miley Cyrus compartía eso en su Instagram y estaba patrocinada ¿por quién? Por Planned Parenthood. No quiero ni pensar cuánto dinero le dio Planned Parenthood a Miley Cyrus para que hiciera esa propaganda, ese anuncio. Pero no penséis, esto del aborto gratuito, ya sabéis que aborto gratuito es como lo de la educación gratuita, hay alguien que va a cobrar. Ya sabes quién va a pagar. Lo que es seguro es que alguien va a cobrar por ello. En este caso, Planned Parenthood va a cobrar por ello. Y además te ponen una tarta con colores rosa. Ya no es una tipa con el pelo por aquí morado, con los sobacos llenos de pelos de colores y con el puño en alto y tirando cócteles Molotov a una iglesia, sino es Miley Cyrus. Es Miley Cyrus de rosita con una tartita. Una tartita suele servir para festejar cosas, para celebraciones. Entonces es una celebración porque te van a extirpar una enfermedad, porque abortion is healthcare. El aborto es cuidado de salud, es la salud. Todo lo contrario es estar enferma, con lo cual celebremos que me van a curar de esa enfermedad. María Guardiola, esto es lo que tú defiendes. Esas son las políticas que defiende el Partido Popular. Cuando veáis Agenda 2030, que sepáis que se está hablando de esto. De esto se está hablando. Y esto Vox también lo tiene que explicar. Esto se tiene que explicar, porque estoy convencido de que muchos de los que estáis viendo este vídeo no teníais ni la más remota idea de esto. Alguno habría escuchado cosas por ahí, pero por lo general uno piensa Agenda 2030, tractores, el campo... Sí, uno piensa en el sector primario y poco más. Hay mucha historia detrás de la Agenda 2030. Muchísima historia. Y todo esto se está financiando
con un montón de miles de millones de dólares. Así que pensad que si alguien pone miles de millones de dólares para que haya una banderita LGTBI, la banderita LGTBI simplemente es la zanahoria. Para que el que la agarre piense que es que no le dejan amar con libertad. Mientras que hay otros que tienen unos objetivos un poquito más contundentes, vamos a decir.